¿De qué color es tu sombra? Es gris, ¿verdad? Gris negruzco, obviamente. Pero no. Si estás afuera, es azul. Hablando matemáticamente, esa pequeña silueta también viaja más rápido que la velocidad de la luz. No pesa absolutamente nada. Y escucha esto. Esta podría ser la única razón por la que alguna vez descubrimos la forma de nuestro planeta. Soy Mike de List25 y estos son 25 datos sobre las sombras que te volarán la cabeza. 25. Rompiendo el límite de velocidad. Siempre te han dicho que romper la velocidad de la luz es imposible. La teoría de la relatividad especial de Einstein dice que si tienes masa, alcanzar la velocidad máxima requiere energía infinita. Pero si apuntas una linterna a la luna y pasas tu mano por el lente, la sombra que tu mano proyecta se mueve por la superficie lunar más rápido que la luz. Aquí está la razón. Una sombra no es un objeto físico. Es solo una ilusión causada por la falta de luz. Como no transporta masa real ni información, puede burlar por completo las leyes de la física. 24. La alineación cósmica perfecta. Solo tenemos eclipses solares totales debido a una loca coincidencia cósmica. El Sol es aproximadamente 400 veces más ancho que la Luna, y resulta que está aproximadamente 400 veces más lejos. Esa proporción específica hace que ambos objetos parezcan tener exactamente el mismo tamaño en nuestro cielo. Así que cuando la Luna se desliza sobre el Sol, encaja perfectamente, revelando la corona solar, que normalmente es invisible. Ningún otro planeta en nuestro sistema solar tiene una alineación como esta. 23. Las sombras en realidad son azules. Técnicamente una sombra no tiene color propio. Es solo un espacio vacío donde la fuente de luz principal está bloqueada. Pero como la luz rebota en todo, una sombra toma el color de cualquier luz indirecta que queda. Si estás afuera en un día despejado, tu cuerpo bloquea la luz amarilla del sol, permitiendo que la luz azul del cielo llene ese espacio vacío. Tu sombra al aire libre es realmente azul, pero tu cerebro simplemente la filtra como gris. Pintores impresionistas como Claude Monet sabían esto y usaban hermosos tonos azules y morados para pintar las sombras en la nieve. 22. La persona sombra creada por el cerebro. A veces, los neurocirujanos se topan con cosas realmente increíbles. En 2006, los doctores estaban estimulando el cerebro de una paciente con epilepsia cuando de repente ella sintió que alguien estaba parado justo detrás de ella. Esta figura sombría imitaba cada uno de sus movimientos. Cuando abrazó sus rodillas, sintió que la abrazaba por detrás. En cuanto los doctores apagaron la estimulación eléctrica, la figura desapareció. Los investigadores se dieron cuenta de que habían alterado temporalmente la parte del cerebro que te ayuda a reconocer tu propio cuerpo. 21. Los bebés no pueden ver las sombras. Durante los primeros meses de vida, los bebés en realidad no pueden ver las sombras. En un estudio de 2006, los investigadores mostraron a los bebés objetos con sombras diseñadas para que uno pareciera estar más cerca que el otro. Los bebés de 7 meses extendieron la mano hacia el objeto que parecía estar más cerca, lo que significa que sus cerebros estaban procesando las señales de profundidad en 3D. Pero los bebés de 5 meses no tenían ni idea. La capacidad de descifrar las sombras solo se desarrolla entre los 5 y los 7 meses de edad. Antes de eso, los bebés solo ven manchas oscuras sin sentido en el suelo. 20. Guiarse por las estrellas. Los escarabajos peloteros usan la Vía Láctea para alejarse de las sombras. Cuando un escarabajo pelotero macho termina de rodar su bola de estiércol, todos los demás escarabajos quieren robársela. Para sobrevivir, tiene que rodarla en línea perfectamente recta durante la noche mientras camina hacia atrás. En 2013 los científicos descubrieron cómo logran hacer esto. Usan la luz de la Vía Láctea. Como las estrellas no se ven afectadas por el clima, los escarabajos pueden orientarse incluso en noches sin luna, lo que los convierte en los únicos insectos conocidos que pueden hacer esto. 19. Demostrando que la Tierra es redonda. Las sombras fueron la primera forma en que demostramos que la Tierra es redonda. Aristóteles descubrió esto alrededor del año 300 a.C., solo observando los eclipses lunares. Él notó que la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna siempre era perfectamente circular y solo una esfera proyecta una sombra así. Más tarde, los astrónomos medievales usaron cálculos de sombras para estimar el tamaño de la Tierra, pero se equivocaron en las matemáticas. Cristóbal Colón usó esos mapas defectuosos para navegar hacia el oeste buscando la India, llegó a América en su lugar y murió creyendo que había encontrado Asia. 18.
El ingenioso contrasombreado de la naturaleza. Los depredadores usan las sombras para detectar a sus presas. Cuando la luz del sol incide sobre un objeto tridimensional desde arriba, la parte superior se ve brillante mientras que la parte inferior queda en sombra. Animales como los tiburones, los ciervos y los pingüinos desarrollaron un truco brillante para ocultarse de esto, llamado contrasombreado. Son naturalmente oscuros en la parte superior y claros en la parte inferior. Esta coloración cancela el gradiente natural de sombra, haciendo que el animal se vea plano y casi invisible al confundirse con su entorno. 17. El brillante punto de Arago. Si iluminas una esfera perfectamente redonda, esperarías ver una sombra completamente negra. Pero los objetos altamente simétricos en realidad tienen un punto brillante de luz justo en el centro de su sombra, llamado el punto de Arago. La luz se mueve en ondas, así que se curva alrededor de los bordes suaves de un círculo, como el agua fluyendo alrededor de una roca. Esas ondas se encuentran exactamente al mismo tiempo en el centro, creando una pequeña diana de luz dentro de la oscuridad. 16. El antiguo teatro de sombras Wayang Kulit es un teatro de marionetas de sombras de Indonesia que ha estado funcionando de manera continua desde el año 800. Un solo intérprete llamado Dalang se sienta detrás de una pantalla blanca y controla más de 100 marionetas talladas a mano mientras una orquesta en vivo toca. Las marionetas son increíblemente detalladas, pero el público solo ve sus siluetas. Las presentaciones pueden durar toda la noche, y se cree que algunos Dalangs incluso tienen el poder espiritual de ahuyentar a los malos espíritus durante el espectáculo. Quince. Sombras como el alma. Los antiguos egipcios creían que tu sombra era una parte literal de tu alma. La llamaban el Shu y era una parte fundamental de tu identidad espiritual. Debido a que tu sombra te sigue a todas partes y nunca te abandona, algunos también la asociaban con Anubis, el dios de la muerte. Es una forma bastante poética de verlo. O tu alma siempre te sigue el paso, o la muerte está constantemente acechando justo detrás de ti. 14. Días sin sombra. Hay 2 días al año en los que no puedes proyectar absolutamente ninguna sombra. Esto solo sucede en la franja entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. En estos días sin sombra, el sol alcanza el punto más alto exacto en el cielo, a 90 grados perfectos justo encima de ti. La luz cae completamente perpendicular al suelo, así que la sombra de cada objeto se esconde directamente debajo de él. El efecto solo dura alrededor de 40 segundos. Si vives en Estados Unidos o Europa, el sol siempre cruza en un ángulo, así que nunca lo verás, excepto, creo, en Hawái. 13. Midiendo la Tierra. Eratóstenes usó las sombras para calcular el tamaño exacto de la Tierra hace miles de años. Como director de la Biblioteca de Alejandría, él sabía que en el solsticio de verano, el sol estaba directamente sobre la ciudad de Siene, dejando los pozos sin sombras. Pero en Alejandría todavía aparecían sombras. Él midió el ángulo de la sombra en Alejandría, hizo algunos cálculos geométricos y calculó la circunferencia de la Tierra. Solo se equivocó por unas 200 millas. 12. Sombras de objetos transparentes. La luz viaja en líneas rectas hasta que choca con algo sólido. Cuando choca con un objeto opaco como una pared o un perro, la luz es absorbida o reflejada, dejando el área detrás de él en la oscuridad. Los objetos transparentes casi no proyectan sombras porque la luz pasa directamente a través de ellos. Pero el vidrio esmerilado queda en algún punto intermedio. Dispersa la luz en lugar de bloquearla por completo, lo que crea una silueta tenue y fantasmal en vez de una sombra definida. Once. El efecto de sombra compuesta. Obstruir la luz de múltiples fuentes crea sombras que se cruzan. El lugar donde esas sombras se superponen se vuelve significativamente más oscuro porque está siendo privado de luz desde múltiples direcciones al mismo tiempo. En física, esto se conoce como superposición de sombras. Mientras que una sola sombra aún podría captar algunos rayos dispersos de la habitación, la zona de superposición no recibe absolutamente nada, creando un núcleo ultra oscuro. 10. La ilusión del tablero de ajedrez. Tu cerebro constantemente altera cómo ves las sombras. Piensa en la famosa ilusión del tablero de ajedrez de Adelson. Muestra 2 cuadros que parecen tener tonos de gris totalmente diferentes, pero en realidad están impresos exactamente con el mismo color. Tu cerebro ve que un cuadro está debajo de la sombra y automáticamente ajusta tu percepción para compensar. Es la misma razón por la que una hoja de papel blanca sigue viéndose blanca para ti, ya sea que estés leyendo a la luz de una vela o bajo el sol brillante de la tarde. 9.
persiguiendo un eclipse solar. Los científicos una vez usaron el avión de pasajeros más rápido jamás construido para perseguir una sombra por todo el planeta. En 1973, los investigadores colocaron equipo en un jet Concorde y volaron sobre África a Mach 2 para interceptar un eclipse solar. Al seguir el ritmo de la sombra de la Luna, lograron permanecer dentro de la oscuridad durante un tiempo récord de 74 minutos. Las personas en tierra solo tuvieron alrededor de 7. Sin embargo, no lograron superarla por completo. La sombra cruzaba la Tierra a más de 2.400 kilómetros por hora. Ya sabes, un poco más rápido que el avión. 8. Las sombras de montaña más largas. La sombra de la Tierra se extiende casi 900.000 millas en el espacio, pero aquí abajo también tenemos algunas enormes. Los ángulos más bajos del Sol crean las sombras más largas. Tomemos el Monte Everest. Cuando el Sol está apenas a 1 grado sobre el horizonte, el Everest proyecta una sombra de más de 500 kilómetros de largo. Si el Sol baja a medio grado, esa sombra se duplica a unos impresionantes 1.000 kilómetros. 7. La gloria del piloto. Si miras por la ventana de un avión y ves la sombra del avión rodeada por un halo de arcoíris, estás viendo una gloria. Ocurre cuando la luz del sol rebota hacia atrás a través de diminutas gotas de agua en las nubes, creando un anillo perfecto de color. Los pilotos ven esto tan seguido que simplemente las llaman glorias de piloto. Los excursionistas en realidad pueden ver el mismo efecto de arcoíris alrededor de sus propias sombras en montañas con niebla, donde se le conoce como espectro de Brocken. 6. Encontrar planetas con sombras. Encontramos la mayoría de los exoplanetas buscando sus sombras. Los astrónomos usan la técnica de tránsito, lo que significa que observan estrellas distantes y buscan la pequeña sombra en movimiento de un planeta que pasa frente a ellas. Este método es responsable del 75% de todos nuestros descubrimientos de exoplanetas. Pero hay un detalle. Una civilización alienígena que intentara encontrar la Tierra usando este mismo método probablemente nos pasaría por alto. Tienes que estar perfectamente alineado para ver el tránsito, y desde la mayoría de los ángulos en el espacio, la sombra de la Tierra nunca cruza el Sol. 5. Ilusiones mortales en radiología. Las ilusiones ópticas con sombras pueden ser increíblemente peligrosas en la medicina. En 2014, la radiografía de tórax de una mujer mostró un anillo oscuro alrededor de su corazón, lo que normalmente indica una condición letal. Pero todas sus pruebas de seguimiento salieron totalmente normales. Resultó ser el efecto de banda simulada, donde el corazón se encontraba con el tejido pulmonar. El cerebro del radiólogo creó de forma natural la ilusión de un borde de sombra oscura, que en realidad no estaba ahí. Los doctores literalmente tienen que ser entrenados para ignorar esta ilusión. 4. Bandas simuladas en el arte. Las bandas simuladas no son solo una molestia médica. Los pintores las han estado usando durante siglos. El famoso artista Robert Campin utilizó el efecto de banda simulada en una pintura de 1406, aproximadamente 400 años antes de que los científicos siquiera le dieran un nombre. Él simplemente observó que los bordes de las sombras reales tienen una línea oscura exagerada justo en el punto de transición y la pintó exactamente como la veía. Mira de cerca tu propia sombra en un día soleado y notarás el mismo borde oscuro. 3. El miedo a las sombras. La fobia a las sombras es un miedo intenso y debilitante. No solo estoy hablando de tener miedo a la oscuridad. Las personas con esta fobia experimentan una angustia enorme solo al ver una silueta normal en la pared. Activa la misma parte del cerebro que nos hace ver caras en las nubes, pero en lugar de formas divertidas, convierte las sombras en monstruos. Es tan grave que las personas se niegan a salir de su casa después del atardecer o mantienen todas las luces encendidas en su hogar de manera permanente. 2. El magistral sombreado de las sepias. Si le muestras a una sepia un dibujo en 2D de un círculo sombreado, lo tratará como si fuera un objeto en 3D. Estos animales son auténticos maestros en la manipulación de sombras. Pueden alterar su piel usando una red neuronal altamente compleja para crear la ilusión de profundidad. Uno de sus mejores trucos es crear sombras falsas en su espalda para parecer una piedra en 3D sobre el fondo del mar. Los depredadores nadan justo a su lado pensando que solo están mirando una roca. 1. La sombra menguante de la luna. Los eclipses solares totales tienen una fecha de caducidad. En este momento, la luna es lo suficientemente grande como para bloquear el disco del sol, pero la luna se está alejando de la Tierra a una velocidad de 3.8 centímetros cada año.
En aproximadamente 600 millones de años estará demasiado lejos para proyectar una sombra completa sobre nosotros. Cada eclipse después de eso será solo un disco oscuro dentro de un anillo brillante de fuego. Simplemente vivimos en la ventana cósmica exacta donde los eclipses totales son posibles. Y eso es todo. Te garantizo que la próxima vez que salgas vas a estar buscando esas bandas falsas en tu sombra. Así que no hay de qué. Ya que no puedes tener sombras sin luz, nuestro video relacionado prácticamente se eligió solo. Mira 25 datos esclarecedores sobre la luz y la visión haciendo clic aquí mismo. No olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones porque realmente ayuda al canal. Como siempre, soy Mike Estring. Mantente curioso y nos vemos en el próximo video.